noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a hablar acerca de la diplomacia de las vacunas con el ex canciller y actual asesor de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, el doctor Federico González. El segundo bloque vamos a hablar acerca del proceso de vacunación en nuestro país tras la aprobación de la aplicación de la vacuna India Covaxin en Paraguay. Van a acompañarnos esta noche el doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral de la Salud, y el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunización. El último bloque vamos a hablar acerca de la economía y de lo que deja la pandemia 2020. Mayor cantidad de pobres extremos en Paraguay, sobre todo en Capital y el Departamento Central. Nos acompañarán dos exministros de Hacienda, Manuel Ferreira y Santiago Peña. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que lo representa Cafepar y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia, que es un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Pausa y retornamos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Federico González, ¿cómo está? Gracias por venir. Muy buenas noches, Carlos. Como siempre, un gusto, un placer acompañarlo y siempre estoy a las órdenes. Bien, bueno, cuéntenos, ¿por qué no podemos comprar las vacunas chinas? Usted me había dicho que hay problemas diplomáticos, no tenemos relación diplomática, me dijo antes ayer en la radio. ¿Ese es el verdadero factor, la falta de relación diplomática para poder conseguir las vacunas chinas? Yo creo que antes de entrar en una cuestión puntual así tan sensible, es importante contextualizar cómo se encuentra el mundo en este momento y cuál es el problema real de las vacunas. Porque lo contrario sería una cuestión, ¿por qué no compro este si puedo comprar este? Sí. Y de ese país o del otro. ¿Dónde estamos? El mundo está atravesando por una crisis muy seria, una de las más graves de la historia de la humanidad. Desde la guerra, desde la última guerra. Desde la Mundial, Segunda Guerra Mundial Segunda probablemente. Guerra Y en cuanto a pandemias o crisis sanitarias, probablemente la más grave también. De la Biblia, y en la Biblia aprendimos de las pestes de Egipto, luego todas las pandemias a lo largo de la historia, pero ninguna de ellas tuvo un alcance tan amplio como la actual. Entonces, ese es el escenario que vive el mundo. Y el Paraguay, como integrante de la comunidad internacional, también está pasando por esa crisis. Las condiciones son otras. Las condiciones del mercado se han distorsionado, no solo en cuanto a la vacuna, en cuanto a esto, los tapabocas, los protectores, el alcohol mismo. Entonces, ahí es que aterriza la situación con referencia a la pregunta que planteas. Más que nunca, el término todo el mundo está tras algo se aplica. Todos los países del mundo estamos atrás de las vacunas. Cierto. De donde sea, como fuere. Y hay una ecuación muy sencilla que explica la gravedad de la situación en cuanto a las vacunas. Y es una regla del mercado. La demanda supera ampliamente a la oferta. La oferta no tiene la capacidad de producir lo necesario para satisfacer la demanda. Vayamos entonces ahora a la China, donde de hecho, no olvidemos, ahí empezó el problema. El virus apareció en China, específicamente creemos todos en Wuhan. Pudo haber sido en otro lugar también, pero es la información que se nos transmitió. Entonces ahí empieza el problema. Remontándonos al mes de enero, febrero, marzo, abril del año pasado, el supermercado del mundo para productos médicos, sobre todo los que tienen que ver con la pandemia, fue China. Todos los países recurrimos a China de alguna forma, con relaciones diplomáticas o no, o sin ella. En este momento se está dando prácticamente el mismo escenario, pero con algunas alternativas. Hay alrededor de 9 laboratorios en el mundo que producen la vacuna. Algunos están en Estados Unidos, otros en Europa, otros propiamente en China. Y otros en países con los que sí tenemos relaciones diplomáticas.
¿Me permitís, por favor, Carlos, reiterar que en octubre del año pasado el gobierno de la República del Paraguay ya adquirió 4.300.000 vacunas del sistema que rige el ordenamiento sanitario del mundo? Creo que en radio te dije, si uno, como te gusta el fútbol al igual que a mí, si uno necesita algo del fútbol internacional, ¿a quién recurre? A la FIFA. ¿Por qué? Porque es el ente que regula y controla todo el fútbol a nivel mundial. En una situación de salud sanitaria y más aún en una pandemia, ¿a quién uno recurre? A la OMS. A la Organización Mundial de la Salud, que fue la que estableció por intermedio específico de su oficina regional, que es la Oficina Panamericana de la Salud, la OPS, que está en Washington, el mecanismo COVAX, a través del cual todos los países del mundo aseguraban una distribución equitativa de esas vacunas. Así se conforma el mecanismo COVAX. Claro, pero con una aclaración, doctor, que creo que es muy importante. El presidente de Colombia nos había dicho a nosotros, en la semana pasada nada más, que el sistema COVAX había explicado a los países que debido a la cantidad importante de países que existía, a la falta de producción de vacunas, garantizaban solamente las vacunas para el 10% de la población. Para el 10% de la población. Entonces, teniendo en cuenta ese detalle, ellos empezaron a moverse inmediatamente para tratar de conseguir la inmunización para el 90% restante de la población, porque de lo contrario no iban a poder contener el virus. Y el objetivo es la mayor cantidad de ciudadanos de un país vacunados. Si nosotros sabíamos esa realidad, ¿por qué inmediatamente, así como hizo Colombia, así como hicieron otros países, por qué inmediatamente no empezamos a ver bilateralmente dónde podríamos conseguir más vacunas? Los propios médicos del Ministerio de Salud confesaron que en realidad uno de los errores es haberse casado, entre comillas, con el sistema COVAX por un tiempo hasta que nos dimos cuenta que si no hacíamos las gestiones íbamos a quedarnos en desventaja frente a todos y principalmente ante la ciudadanía del país. Entonces, ante esta situación, usted explicó perfectamente, pero está ahí. Pero ahí comienza la gestión, ahí comienza el cerebro a funcionar, la inteligencia a funcionar. ¿Qué hacemos para que la mayor cantidad de paraguayos rápidamente sean inmunizados? Tenemos que empezar a buscar en el mercado, salir. Yo creo que hablé con usted cuando era canciller y le había dicho, ¿por qué no se utiliza a los agregados comerciales de todas las embajadas para que golpeen todas las puertas posibles y por haber? ¿Y por qué usted no agarra un avión y se toma y también se va y recorre los países? Y me dijo que era una alternativa. Recuerdo que me había dicho eso. Pero cuando eso ya había pasado el tiempo, nos habíamos quedado solamente con COVAX y otros países se adelantaron. Y usted sabe que la desesperación que tiene la ciudadanía aumenta cuando uno ve en las noticias o en los diarios, en los portales, Argentina recibió tanto, Bolivia ya recibió tanto, Ecuador ya tiene, Colombia empezó a vacunar, Chile es un ejemplo de cómo se puede hacer la vacunación. Eso no significa que no puedan haber segundos brotes en los países, pero otros se empezaron a mover. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? A ver, es una pregunta larga y vamos a dividirla. No, porque era un contexto. No, comprendo. Te agradezco la pregunta porque también me das la oportunidad de desarrollar una respuesta con la verdad, pero punto por punto. Empezando por el 10%. Nosotros compramos 4.300.000 vacunas en octubre del año pasado. ¿Cuánto es nuestra población? 7 millones y pico de habitantes. ¿Es eso el 10%? Sí, sería el 30%. No es Primera consulta, 10%, sí. No es cierto. Nosotros compramos el 30%. Es más, compramos. ¿Y dónde están esas vacunas? Vamos por parte. ¿Me permitís hacerlo? Perfecto, tu pregunta fue larga, déjame desarrollar la respuesta. Dale. No es tampoco el 30%, porque de los 7.400.000 que somos, un porcentaje importante de menores de 18 años. Solamente 4 millones vamos a ser vacunados, porque yo tengo fe, confianza y certeza de que va a ser así. Y nos incluimos 4 millones de habitantes mayores de 18 años de edad. Vamos a ser vacunados. Con certeza te digo. Bien.
Entonces compramos 4.300.000 vacunas en octubre para 4 millones de personas. No, para 2 millones y pico. Para 2 millones y Sí, pico. para 2 millones ¿Qué y pico. porcentaje es ese? Sí. Es superior al 30%. Sí, sí, perfecto. Pero así que del 10 pasamos al 30, sí. del 30 vamos al 46%. Más o menos. Aproximadamente. Bueno, entonces la primera pregunta creo que está respondida. No es el 10%. Segunda, otra vez una regla elemental de mercado. Uno no puede concentrar o colocar todos los huevos en una canasta. Totalmente. Es fundamental la diversificación. Así mismo. Desde antes del mes de octubre incluso. A ver, los primeros países que tuvieron y que tienen la vacuna pertenecen a 3 grupos de países. Los primeros, los que invirtieron y elaboraron en su propio país, en su propio territorio. Son alrededor de 9. Sí. Segundo grupo, los que invirtieron en otros gobiernos o en otros laboratorios extranjeros. Alrededor de 10. Y el tercer grupo, aquellos que se ofrecieron a hacer de pruebas. De pruebas, sí. Correcto. ¿Sabes, Carlos, que nosotros nos ofrecimos para ser un país de prueba? ¿Y qué pasó? Nos dijeron que por las condiciones epidemiológicas tan favorables del Paraguay, estoy hablando del mes de julio del año pasado, julio, y por la población de 7.400.000, no reuníamos las condiciones ni los requisitos para ser un país de prueba. No contentos con eso, seguimos golpeando muchas puertas de varios países y de casi todos los laboratorios. El primero de ellos, Estados Unidos, Pfizer, nos dice, necesita una cadena de frío de alrededor del 70 grados bajo cero. No teníamos. Quisimos adquirir los refrigeradores para mantenerlos, no había en el mercado local ni en el exterior. Pfizer lastimosamente en ese momento desechado. Tiene hoy día. Hoy día, yo estoy hablando de julio del año pasado. Sí, pero de todas formas se puede hacer el proceso de adquirir y traer mientras tanto las vacunas, ¿verdad? Correcto, en este momento se está haciendo eso. Cuando un laboratorio nos confirmó que tenía o que tiene esa capacidad, sí. Ahora, yo estoy hablando ya del año pasado, previsión, no se tenía. Bueno, Pfizer es una alternativa ahora. Seguimos golpeando puertas. ¿Qué pasó? Como son alrededor de 9 laboratorios nada más, si este es el único producto que todo el mundo está queriendo, y reitero, no uso como una expresión simplemente, todo el mundo quiere este producto que es la vacuna, entonces los 9 que producimos este producto, ponemos las reglas de juego. ¿Nos gusta? No. ¿Está bien? No, pero es la realidad. Ellos ponen las reglas de juego y en sus contratos, que ojalá alguna vez puedas leerlo, porque tienen cláusula de confidencialidad, y te escuché decir en radio que la confidencialidad en cuanto al componente de la vacuna no, es en cuanto al contenido del contrato también. Entonces hay cosas que no se pueden decir y está establecido y suscrito y acordado que no se pueden decir. Entonces, pero reitero, eso sí que ya es leonino. Me encantaría que eso pudieras sí que ya es leonino, porque si no, se le puede informar al pueblo sobre lo que se está adquiriendo y de qué forma se está adquiriendo, sí. Ya es leonino. A eso iba. Son contratos con cláusulas leoninas, totalmente. Y la primera de ellas es la de la confidencialidad. Y luego van otras, muchas. Entonces, teniendo en consideración el contenido de esos contratos, el gobierno nacional hizo el siguiente análisis. ¿Quién va a firmar ese contrato? No voy a dar nombres, no voy a dar cargos, pero a ver, Pedro o Carlos va a firmar. Carlos lee el contrato. Si no es abogado, se hace asesorar por su dirección jurídica sí. Y su asesor jurídico le dice, compañero, firmás esto y vas adentro. Como mínimo va a estar imputado. ¿Firmarías ese contrato así? No, ahora, pero le pregunto algo. Sí. Teniendo en cuenta lo que usted acaba de explicar, ¿por qué Uruguay, en la misma situación que Paraguay, en los mismos tiempos, sí operó, fue más eficiente y consiguió las vacunas en mayor cantidad que Paraguay? Todavía no contesté todo. No, ya sé, pero le digo, le pongo el acento en ese tema porque usted destacó y todos destacaron la eficiencia de Paraguay al comienzo de la pandemia. Pero la eficiencia también se llama gestión a corto plazo, a mediano plazo, en cuanto a vacunas se refiere, y también insumos y medicamentos. Entonces, esa es la parte donde empezaron las grietas.
Y ahora, ¿cuántas vacunas llegaron ahora? Estamos de octubre a esta parte, 6 meses. ¿Cuántas vacunas, qué cantidad de vacunas recibimos? Y la mayor cantidad la recibimos de donación. No es por la gestión del gobierno. Es porque un país, bueno, dijo, está bien, le vamos a dar 100.000 dosis y otras 100.000 que todavía no tiene fecha de llegada, pero sería espectacular que llegue lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo es que Uruguay, en la misma situación que Paraguay, más rápidamente y ya vacunó y vacuna diariamente a su población y ya tiene un porcentaje importante de vacunación? Si usted me dice eso, comparando los dos países, ¿cómo que se explica eso? Sin problema. Solo que esa respuesta me llevaría a tu primera pregunta, que es lo de China. Y yo quiero culminar con eso, ¿ok? Bueno. El tema de Uruguay. ¿Por qué? Porque China se circunscribió al mecanismo COVAX y al margen de eso fue a China. Y nosotros no lo podemos hacer. Pero esa es tu primera pregunta con la que yo voy a culminar. Así que déjame, por favor, desarrollar la pregunta larga que me habías realizado. Anotamos para no olvidar. Sí, no, yo lo tengo acá y si hace falta, lo anoto acá también. ¿Ok? Perfecto. Entonces, firmabas ese contrato así como estabas y ibas a terminar mínimo imputado. Los otros países firmaron esos contratos así tal cual. Hasta ahí te digo. Perfecto. Con fecha exacta. Interín fuimos a otros laboratorios y nos decían, sí, pueden, les vendemos, pero les entregamos en septiembre del año 2021, este año. Septiembre, octubre de este año. Estábamos hablando de octubre, noviembre del año pasado. Después. Perfecto. 12 meses después. Sí. Cuando finalmente se encaminó y se tuvieron los contratos leoninos, entonces fue un 31 de diciembre, el 31 de diciembre pasado, a las 9 de la mañana, el ministro de Salud, que era el que tenía que suscribir el contrato, dice, por sugerencia y recomendaciones de su asesor jurídico, no se puede firmar esto. Nos reunimos y se decidió junto con el Procurador General de la República, que llevaba 3 días de haber sido designado, presentar un proyecto de ley. ¿Para qué? Para que sea el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, con los ojos bien abiertos, entendiendo el compromiso que se estaba asumiendo, el que autorizara a suscribir ese o esos contratos. No me creerás, pero se trabajó el 1 de enero, el 2 y el 3. Y el 4 se presentó el proyecto a la comisión permanente. La comisión permanente convocó a la Cámara de Diputados, que creo que en una semana y unos días sancionó el proyecto, media sanción. Luego pasó al Senado, llevó otra vez aproximadamente una semana y media, lo que sí que para el 17 de enero se tuvo promulgada esa ley, que daba un amparo, una cobertura a la suscripción de ese acuerdo y de otros acuerdos, porque todos tienen prácticamente el mismo texto. Ahí es que se suscribe el contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa. Se suscribe, se paga 1 millón de vacunas, 10 millones de dólares. Sí. Con el mecanismo COVAX, 10 millones de dólares, 4.300.000 vacunas. Llega la primera partida, 4.000 dosis. Y ahí vuelvo a lo del producto único en el mundo que todos quieren. La Federación Rusa tiene una población aproximada de 150 millones de habitantes. Sí. Redondeo en eso, son 144 y medio, pero vamos a 150. Hasta el viernes, día que yo estuve en Moscú, habían vacunado nada más que 7 millones de habitantes. 7 de 150. ¿Por qué? Porque no tienen la cantidad necesaria. Ellos están exportando también. Me dirán, ¿cómo es que Argentina ya adquirió más de 3 millones de vacunas de la Federación Rusa? Recibió un poco más de 3 millones, pero compró y pagó por más de 25 millones. Entonces, 150 millones de habitantes, 7 millones de vacunados. Tienen más de 70 países que están adquiriendo de la Federación Rusa. Bueno, pero una política de Rusia, entonces no vacunar a su gente y venderle al mundo. Es una política de Rusia. No, correcto. ¿Verdad? Pero la explicación es la siguiente. Sus laboratorios no están produciendo
la cantidad necesaria para satisfacer las demandas. Mientras yo estuve en Moscú, que fueron 3 días y medio, hubo delegaciones de varios países de su región que estaban exigiendo lo mismo. El primer ministro de Austria se comunicó, envió gente para comprar 1 millón de vacunas, que tampoco consiguió. Si nosotros ya pagamos la totalidad, ¿por qué no hay una agenda de llegada de vacunas? ¿Qué le dijeron a usted cuando le preguntó eso? Yo exigí los 1 millón. A ver, ayúdame con la matemática. 1 millón menos 4.000. Sí. 996. Listo. Imposible. Vayamos a 600.000. Sí. No se puede. 500. ¿Y por qué? ¿Por qué no se podía? Porque no tienen la capacidad de producción. Así de sencillo. Cuando le dije, por favor, entonces un cronograma, ¿cuándo nos van a entregar todos de aquí a 1 mes, a 2 meses? No le podemos decir, porque vamos a estar faltando a la verdad. No podemos darle la certeza. Lo que ahora le podemos dar es esto. En resumen, no tenemos nada con la Federación Rusa. Yo no dije eso. No tenemos nada agendado. Tenemos 20.000 que llegan. Que llegan mañana o pasado, según dijo hoy el ministro de Salud. Está en Miami la carga. El vuelo sale mañana, si no hay complicaciones con el tránsito y el itinerario. Para nuestras necesidades es nada. Aunque usted me dijo que cada vacuna que se pone es cierto, ciertamente no, voy a repetir lo que yo dije. Salva a una persona, pero la vida humana no tiene precio. Una vida vale demasiado. Si una de esas vacunas salva una vida, sí, pues sí. Y si 20.000 salvan 20.000 vidas o 10.000 vidas. Pero la obligación es lo más rápido posible salvar la vida de la mayoría de los paraguayos. Correcto. De la gran es una obligación moral, claro, y oficial, lógicamente. Y de por buen eso gobierno. Que la prioridad absoluta de este gobierno es conseguir las vacunas. Yendo a las donaciones, señalabas que no hubo gestión. ¿Y cómo se consiguieron esas donaciones entonces? Es el presidente de la República personalmente el que hizo esas gestiones, acompañado por el Servicio Exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros colegas. Pero fue el presidente, es el presidente el que encabeza esas gestiones. ¿Cómo no va a haber gestión? Nadie dona nada, y por hilareía. There's nothing such as a free lunch. ¿A cambio de qué entonces se donó? Son gestiones que uno realiza y son negociaciones que uno lleva adelante. Es el arte de la negociación, en donde todos tienen que ganar, gana, win-win. Todos tenemos que ganar algo. Entonces, esas donaciones se consiguieron sobre la base de la negociación y la gestión del presidente de la República, apoyado por sus colaboradores. Ahora, si nos dan 200, nos dan el 10% de lo que podemos comprar, lo que podíamos comprarle. Ese habría sido el acuerdo, es decir, donan el 20% de 2 millones de vacunas que podíamos comprar. ¿Ese habría sido el acuerdo? Todo es posible. Lo que sí que van a llegaron ya 100.000, que fueron certificadas, habilitadas, gracias a Dios, el día de ayer. Se va a empezar el proceso de vacunación en los próximos días. Llegarán otras 200.000 y estamos adquiriendo 2 millones de la India. Sí. Con Qatar, de Qatar van a llegar 400.000 vacunas. Y de Emiratos Árabes, 2 millones de vacunas. Ahora, ¿y qué pasó con China? ¿Qué pasa con China? Muy bien. China, en diplomacia, Carlos, vos sabés que el silencio es una negación. Es así de sencillo. Vos me pedís algo, yo te miro a los ojos, no te digo nada. O suspira y piensa antes de decirlo, ya es un gesto. Y la cultura china es milenaria. Y una de sus características es la paciencia y el silencio. No sé si te estoy contestando. Bueno, no puede contestar. No puede decirme qué pasa con China. Taiwán, nosotros hemos solicitado. Le pregunto, Taiwán y Estados Unidos, de alguna manera sugieren que no se compre. Dan a entender de que no entremos en negociaciones con China. El Paraguay es un país libre y soberano. Totalmente. Tomamos las decisiones soberanamente como corresponden. Nosotros hemos solicitado oficialmente al gobierno de China la posibilidad de compra de vacunas. Y no respondieron. Así es. Y es más, al decir hemos, el gobierno nacional ha habilitado al sector privado para que realice las gestiones con China para adquirir esas vacunas. Y entiendo que tampoco están teniendo resultados. A cambio, insinuaron algo los chinos para dejar el silencio de lado. Mantengamos el silencio. ¿Alguna condición le pusieron a Paraguay para dejar el silencio de lado?
Dejémoslo en el silencio. Qué lástima. Pero bueno, uno entiende. Hay condiciones que no son de cumplimiento posible en este momento. No se pueden comentar cuáles son. Así es. Bueno, y lo de Rusia sigue sin agenda. Sigue sin agenda, pero con cumplimiento. Mañana estarían, mañana o pasado. Por eso yo siempre, desde un primer momento manifesté, durante la semana van a llegar. Yo traté de no decir días, pero estamos a pocas horas de la llegada de esas ¿Y el vacunas. sistema COVAX? Y el sistema COVAX nos garantizaron nuevamente, o una vez más, que dentro de este mes estarían llegando. ¿Las 60.000? 64.000. 64.000. Así es. ¿Y ellos ya elaboraron también un cronograma de entrega para Paraguay o tampoco entregaron algún cronograma? Así puntual, no lo han hecho. No lo han hecho. Y el presidente de la República ha hablado directamente con la directora general de la Organización Panamericana de la Salud. El canciller nacional, junto con el ministro de Salud, conversaron con el director general de la Organización Mundial de la Salud. Le expresaron la preocupación, el reclamo y la necesidad urgente de contar con esas vacunas, habiendo nosotros sido los 3 primeros países, uno de los 3 primeros países de toda Latinoamérica, no hablo solo de Sudamérica, de toda Latinoamérica, de haber no solamente reservado, sino pagado por esas vacunas, habiendo sido uno de los 9 países que cumplieron con todos los requisitos y fuimos reconocidos por la propia Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no tenemos las vacunas. El gobierno no, teniendo en cuenta el incumplimiento del sistema COVAX, ¿el gobierno no tomaría alguna medida, no sé, de declarar persona no grata al representante de la OPS-OMS en Paraguay debido al incumplimiento y de este constante cambio de fechas de llegada de vacunas? Entiendo que el representante no se encuentra más en nuestro territorio. ¿Por pedido de Paraguay? Creo que ya no está en el Paraguay. ¿Y ya no vuelve? No sabría decirle. ¿Y qué sería lo más seguro? ¿Usted cree que ya no podría volver? No está en el territorio paraguayo en este momento. Bueno, parece un chino usted así. Es que Sí. Para negociar con la contraparte uno tiene que estudiar a la contraparte. Para negociar con los chinos hay que conocerlos. Bueno, ¿qué hay con Taiwán? Que es tan valioso para todos los gobiernos paraguayos. ¿Qué tiene Taiwán y que es susceptible de hacernos evitar tratar con China directamente porque de alguna manera podrían molestar? ¿Qué hay? Compartimos valores y principios democráticos, defensa de los derechos humanos, principalmente, y una gran solidaridad. Eso pesa más que en este momento de pandemia tratar de conseguir la vacuna para salvar a paraguayos. Nosotros ya lo hicimos y te lo he reiterado en varias oportunidades. Hemos contactado oficialmente, solicitando oficialmente, valga el juego, la redundancia acá, la compra de vacunas de China. Perfecto. Doctor, espectacular. Te agradezco que hayas venido. No, muchas gracias, por favor. Yo sé que estás muy ocupado siempre y que tengas la gentileza de estar con nosotros, para nosotros es muy importante. Y sobre todo para que la gente escuche también las razones por las que suceden algunas cosas que para muchos son incomprensibles. Y por eso es necesario que siempre alguien explique estas cosas de gente que venga del gobierno. Así que le agradezco que haya venido. No, muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad, porque justamente es importante que se conozca la realidad. Porque si uno desconoce, lógicamente puede tener una opinión equivocada. Así mismo. Y si parte de una premisa equivocada, su conclusión va a ser equivocada. Así mismo. Y aprovecho esta oportunidad para pedirte y para pedirle a todos, por favor, que como paraguayos nos unamos. El Paraguay ha superado grandes desafíos, grandes crisis a lo largo de su historia. Ha marcado un hito en la historia de la humanidad, incluso como nación valiente, como nación digna. Estamos en crisis, es el momento de juntarnos. Otros países, cuando van a la guerra o tienen situaciones de crisis, se juntan, se unen, no importan los colores, los signos políticos, se unen como una gran nación. Nosotros tenemos que hacer esto. Es el momento de juntarnos, de solidarizarnos, de estirar juntos este carro, de acordarnos que somos herederos de una raza heroica y que siempre estiró juntos el carro.
no podemos disparar contra nosotros, Bien. dispararnos entre nosotros. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Carlos. A la vuelta de la pausa vamos a estar con la gente del Ministerio de Salud. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas, precios increíbles en celulares, televisores, lavarropas, heladeras y mucho más. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. TV LG Smart de 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 205.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, ya estamos en contacto acá en nuestros estudios con el doctor Héctor Castro, director del PAI, y estamos esperando al doctor Hernán Martínez. Sé que tenía reuniones, usted también tenía reuniones permanentes, tal vez por eso no esté llegando, pero lo vamos a seguir esperando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por compartir este programa que creo que es muy útil para la población, ¿verdad? Bueno, doctor, ahora ya tenemos las vacunas, Sí. 100.000 dosis. Sí. Para 50.000 personas. Sí, esa es la estrategia. Esa es la estrategia. 50.000 porque no tenemos segura que lleguen las otras 100.000 en el tiempo esperado de un mes para, ¿verdad? Porque si tuviéramos eso, se le inoculaba a 100.000. Exacto, tal cual decís. Como ocurre con AstraZeneca y Sí. como se implementó con AstraZeneca en otros países, que al conseguir que el intervalo despierte una defensa más robusta, entonces nos da la posibilidad de aplicar al menos una dosis en la población, esperando la siguiente. Ese no es el caso de Covaxin. Ese no es el caso, claro. ¿Y cómo se planifica así, doctor? Usted es el encargado del programa ampliado de inmunización, ¿qué estrategia uno puede tener cuando no tiene fecha de arribo de las vacunas? Ahora, bueno, en vez de vacunar a 100.000 y llegan las otras 100.000 y se vacuna a 100.000, ahora hay que hacer 50.000 y ya, pero se tiene aseguradas las dos dosis para las 50.000. Exacto. Bueno, bien decís que la vacunación es una estrategia. La vacunación muchas veces implica este ejercicio que estamos haciendo, solamente que estamos en una situación de absoluta necesidad en todos los sectores. Pero la vacunación muchas veces implica modificar el grupo a vacunar según disponibilidad y según realidad epidemiológica. Estuvimos charlando de algunas estrategias, no con esta vacuna, sino que con otras, donde, por ejemplo, se modifica la estrategia para vacunar cierto sector, para disminuir en forma secundaria la transmisión y, por ende, las formas graves en las personas más vulnerables. Entonces, si hacemos ese tipo de ensayo, Carlos, y decimos, por ejemplo, influenza, pensamos en los niños como los grandes transmisores. Sin embargo, influenza desarrolla formas graves en las personas de mayor edad o con comorbilidades. Si tenemos esas dos situaciones y tenemos poca cantidad de vacuna, si estamos seguros que los transmisores, entre comillas, son los niños, vacunamos a los niños y hay una protección indirecta. No es la situación de COVID. Entonces hay que establecer, como bien decís, estrategias. Me habían también unos colegas tuyos me preguntaron, pero se está gestando que el grupo de edad afectado es cada vez menor, y eso también ustedes evalúan o no, y por supuesto que se evalúa, solamente que la evaluación muchas veces depende de la disponibilidad. Ahora, ustedes, ya que están en proceso de evaluación, me imagino que saben que Israel va a vacunar a chicos de hasta 4 años. Sí. Ya comenzaron con el proceso de menores de 18 años. Sí. Bueno, ¿y qué impide a Paraguay o a los otros países hacer eso? ¿Es distinta la vacuna que ellos utilizan respecto de lo que nos llegan a nosotros? Sí. Es por eso, es porque la vacuna es diferente. Es una de las razones. Nosotros comparamos la realidad nuestra con la de Israel y el camino que ellos hicieron y lo que nosotros estamos iniciando.
Entonces, el objetivo primario era reducir formas graves, muerte e internación. Se está consiguiendo eso. ¿Cuál es el objetivo siguiente? Reactivar algunos sectores económicos. ¿Cuál es el objetivo siguiente? Reactivar en forma regular la actividad educativa presencial. Y de acuerdo a cada escalón se va progresando. Con vacunas que ya tienen un ensayo clínico aprobado en fase 3 en niños. Las dos situaciones nosotros no las estamos viviendo hoy. Ellos tienen la vacuna de Pfizer, que también ya está probado en niños, ¿verdad? Por ejemplo, una situación que tal vez en poco tiempo nos va a enfrentar va a ser la vacunación en embarazadas, que hasta hoy día nosotros... Sí, exacto. Entonces exacto. podemos nosotros, mirando un poco el horizonte, tener la posibilidad de vacunarlas a ellas, y se están gestando alguna posibilidad de obtener un biológico que sí puede usarse en embarazadas. Entonces, por eso te decía que las realidades difieren de acuerdo a, obviamente, la disponibilidad de vacunas, el tipo de vacunas y la realidad epidemiológica. Ahora, una cosa, doctor, que quiero que aclare para que la gente entienda. La vacuna no inmuniza. La vacuna lo que hace es que si una persona es atacada por el COVID-19, pueda sentirlo de la manera más leve posible. Sí. Es decir, yo me vacuno o ya recibí la vacuna, pero puedo ser infectado por el COVID. Sí. Y solamente que probablemente no me muera. Claro. Y eso ocurre con muchas vacunas, Carlos. Es decir, no para no engañar, porque la gente va a decir, me puse la vacuna, pero igual, No. tengo el COVID. Exacto. Vamos a ejemplos clásicos. La vacuna contra la tuberculosis, la BCG, se vacunan en nuestro país a todos los recién nacidos. Sí. Esta vacuna tiene una protección de menos del 50% para padecer tuberculosis pulmonar. Entonces me dirás, ¿es una vacuna mala? No, porque protege contra formas graves que dejan secuelas irreparables por encima del 98%. Por lo tanto, es una excelente vacuna, porque sigue siendo nuestro país un país endémico de tuberculosis. Imagínate un recién nacido que padezca una forma grave de tuberculosis durante los primeros años de su vida. Obviamente eso va a tener una consecuencia no solamente de muerte, sino de secuelas. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo sería la vacuna contra la varicela, que te protege en un 80% de padecer la infección, pero en cerca del 100% de formas graves de la infección. Y la varicela lo recibimos habitualmente. Otro ejemplo sería la vacuna contra la gripe, la vacuna contra influenza, que nos protege alrededor de un 40-60% de padecer la infección, pero en un alto porcentaje de evitar formas graves. Claro, Entonces, podemos padecerla, pero no grave. Exacto. Y hasta puede pasarnos desapercibido inclusive. Exacto. Pero eso quiere decir que nosotros podemos padecer y contagiar, pero no sufrir formas graves. Entonces la vacunación, y si hablamos de inmunidad, nosotros hablamos dependiendo de qué es lo que estamos buscando, ¿verdad? Bueno, eso es muy importante esa aclaración, para que la gente no se sorprenda si a pesar de estar vacunado contra el COVID, finalmente tiene COVID. Claro, ahora ya me intimida porque vino mi jefe, pues. Sí, ya llegó el doctor Hernán Martínez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Sé que los dos estaban muy ocupados y a pesar de eso tienen tiempo para estar con nosotros. Es muy valorable para el programa. Estamos hablando acerca del proceso de vacunación. Sí, señor. Y de que la vacuna en realidad no va a evitar que uno pueda tener COVID. Sí. Lo que sí va a evitar es probablemente que vaya a terapia y sufra las formas más graves del COVID. Es así, por eso cuando se habla de 81%, 90%, hay un 10% que sí, uno es susceptible, pero a lo mejor hasta pasa desapercibido el COVID en esa situación si uno está vacunado. Claro, lo que se evita con esto es las complicaciones. Esas complicaciones significan terapia intensiva, claro, que es, digamos, el lugar donde más estresado está el sistema de salud, ¿verdad? Y es cierto, muchas veces pasó con la vacuna de la influenza que decían, yo me vacuné, igual tuve gripe.
Claro. No va a evitar probablemente que uno se enferme, pero sí va a evitar que tenga complicaciones. Sí, la forma grave, eso es cierto. Sí, señor. Doy fe de eso, doy Sí. fe en los últimos años en cuanto a la influenza, cierto. Bueno, ahora comienza la vacunación masiva, va a comenzar el proceso de vacunación masiva y esperemos que sea permanente, que vayan llegando las vacunas y que esto se vaya alargando en el tiempo y sea rápido y exitoso como en otros países. ¿De qué depende? ¿Qué va a pasar a partir del lunes? Y cuando comience la gente a agendarse, ¿cómo va a ser el proceso? Bueno, le dejo al experto. Bueno, gracias, doctor. En realidad, respondiendo a tu primera pregunta, depende no solamente de la fuerza operativa en la vacunación, depende de la adherencia de la población. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que acompañar toda esta vacunación, no solamente desde la autorización, sino que esto continúa con la aplicación y el seguimiento de las personas que fueron vacunadas, para evaluar el impacto en cuanto a la protección de la enfermedad o algunos eventos que pudiesen estar relacionados, al menos en el tiempo, en relación a la aplicación. La siguiente pregunta que hiciste, ¿cómo vamos a avanzar? Nosotros queremos avanzar en el 100% de la vacunación de los profesionales que están trabajando en los establecimientos de salud. Entonces, esto implica no solamente profesionales de blanco, sino que también todo el personal de apoyo administrativo que está también en un lugar con un alto riesgo. Fuimos nosotros escalando de acuerdo a la exposición o el nivel de riesgo. Entonces nos toca culminar este último eslabón, pero paralelamente se va a avanzar hacia la vacunación en los hogares. En los hogares, que hay como 69 hogares. Hogares de ancianos. Hogares de ancianos. Ahora, 69. y le pregunto algo, yo entiendo esto, pero les tengo que preguntar, si son los sectores más vulnerables, Sí. obviamente, pero si los que más contagian son los jóvenes, ¿cómo se entiende el criterio al final? De los hogares. Claro. Bueno, si me permitís, Héctor. Sí, cómo no. Nosotros vimos varios brotes en los hogares de ancianos. El problema es que es cierto que el anciano que está en un albergue, en un hogar, ¿verdad?, no sale, pero hay personal que le cuida, que entra y sale. De ahí vienen los contagios. Y a tratarse de gente mayor, que casi en un 100% con patologías de base, ¿verdad?, con una edad avanzada, y ellos son los más vulnerables o los más propensos de adquirir la forma grave de la enfermedad. Por eso es que se quiere la semana siguiente empezar con estos adultos mayores. Y no solamente los que están en los albergues, sino también aquellos que están en los hogares encamados. Hay una realidad, muchos de los abuelos, digamos, son llevados a esos lugares y lastimosamente abandonados por la familia. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, los que están en los hogares, cuidados por sus familias, también van a ser visitados por las cuadrillas del PAI, ¿verdad?, para inmunizarlos. Ese abuelo probablemente no sale, pero quien le cuida, sí. Ahora, ¿hay algún número que manejan ya de tal forma a ir directamente a los focos donde están las personas mayores, tanto los que están en hogares de ancianos como los que están en sus casas, por ejemplo? Terminamos esta tarde un censo de 1.345 personas que viven en 69 hogares de ancianos, y de los encamados, contabilizando el total, por encima de 8.000. O sea, ese sería el primer desafío que tenemos, así como menciona el doctor, y después vamos a ir avanzando a la siguiente fase. Los que están hospitalizados, internados, ¿son susceptibles de que se le aplique la vacuna o no? Los que están en terapia, los que están en cama en los hospitales, hoy mismo, no. ¿Ellos no pueden recibir las vacunas? No le va a hacer daño, pero no le va a causar ningún efecto. Es una vacuna perdida. Exactamente, porque el sistema inmune está distraído, entre comillas, luchando contra la infección, y no va a responder como nosotros queremos. Perfecto. Sí. Bueno, ¿y cómo se va a hacer masivo? Como hizo Estados Unidos, como hizo Israel. España hoy llegó al récord de vacunación también, casi 400.000 personas en un solo día. ¿Cómo nosotros podemos acelerar, por lo menos con las vacunas que tenemos a disposición, cómo podemos acelerar el proceso de vacunación
de lo que tenemos actualmente en vacunas? Bueno, nosotros lo que estamos evaluando es que actualmente no se puede comparar con lo que vamos a iniciar ahora. Los profesionales de la salud representan una población sui generis en cuanto a medir nuestra velocidad de vacunación. Por muchos factores que ya creo que se... No sé si... debatieron. pero es válido la comparación, es decir, No. tenerla... Porque casi No. 2 meses y todavía no se vacunaron todos. No, por eso No. Esta aplicación que muchos colegas tuyos me preguntaron de que con la velocidad que tenemos en 10 años recién vamos a terminar. Sí, exacto. Bueno, eso no se puede comparar. Recién ahora nosotros, cuando empecemos a avanzar en la población y vacunación masiva, ahí sí vamos a poder establecer nuestra velocidad y de acuerdo a eso la situación... Ahí vamos a tener un parámetro. Exacto. Y para eso nos estamos preparando con los 2 viceministerios y trabajando en forma coordinada con las regiones sanitarias y nosotros desde el país tratando de coordinar no solamente los vacunatorios que hoy día están habilitados, sino que se están ampliando en número, en brigada, porque se están haciendo capacitaciones y además en predios que van a utilizarse para vacunación masiva, ¿verdad? El señor Harrison había estado acá conmigo también hace 15 días y él había sugerido una forma para una vacunación rápida y masiva, dar asueto de 2 días a la población de tal manera que esos 2 días sean usados, pero para eso me imagino que para eso deberíamos tener una cantidad importante de vacunas para vacunar a la gente. Pero ¿están pensando también en esa posibilidad? Todas las posibilidades son válidas. Con decirte que, por ejemplo, la APF ofreció el Estadio Defensores del Chaco, también se ofreció el Estadio del Club Cerro Porteño y para que no se enojen los olimpistas, la Villa Olimpia. ¿Por qué la Villa Olimpia? Porque está en una situación estratégica entre Fernando y San Lorenzo. Fíjense la cantidad de personas que se pueden vacunar. O sea, estamos barajando muchas posibilidades. Incluso las Fuerzas Armadas ofrecieron la Fuerza Aérea que está frente a Ñuguazú, utilizando los vehículos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Que el paciente, por ejemplo, adulto mayor, no tenga la incomodidad de bajarse, formar una fila. Entonces, aparte de eso, el vehículo va a ser utilizado como sala de espera. O sea, se vacuna al paciente, queda en el vehículo con personal de salud, digamos, haciendo una patrulla entre los vehículos. Vamos a establecer de repente que alguien saque un pañuelo, si de repente tiene alguna reacción adversa, vamos a tener ambulancias y un puesto de salud como para poder, digamos, atender rápidamente al paciente si presenta una reacción adversa. O sea, todas esas posibilidades estamos viendo. La idea es vacunar lo más rápido posible, sin descuidar, digamos, la forma correcta de la vacunación y a la mayor cantidad de personas posibles. Estas vacunas que llegan, las rusas, las 20.000 dosis, ¿ya saben a quiénes van a aplicar? Nosotros en este momento, al recibirlas, vamos a completar los profesionales de la salud. Recordar que tenemos alrededor de 33.000 vacunados. Lo que tenemos en total son 36.000 de AstraZeneca. Entonces hay que ver si con esto llegamos a culminar. El agendamiento de los profesionales de la salud fue creciendo, por eso es que se tuvo que cotejar con la lista de recursos humanos para ver si realmente correspondía y eso también se hizo que sea un poco más lento. Culminando eso, nosotros vamos a tener, ya estamos con disponibilidad de Covaxin y con la de Sputnik. Entonces, nosotros estableceríamos, según eso, también entre AstraZeneca, Sputnik y Covaxin, cuál de ellos podría ser mucho más efectivo y seguro en algún grupo de edad. Esa posibilidad tenemos hoy. AstraZeneca de Europa, por ejemplo, decidió no aplicar a menores de 60 años. Claro, nosotros acabamos de terminar una reunión con el Comité Técnico Asesor, que todavía no sabe el viceministro, pero esto se hace un análisis de todas esas informaciones que masivamente se comparten, pero que nosotros tenemos que escudriñar la fuente y evaluar realmente si esto merece o no parar con un biológico, avanzar con otro y destinar esto a otro grupo. Las vacunas AstraZeneca sí se van a aplicar.
Se están Se aplicando. están aplicando. Sí. Y no ha generado ningún tipo de reacción adversa, ¿no? No. Nosotros estamos... En Paraguay no hubo ningún caso como ocurre en el exterior. ¿Confirmado? ¿Confirmado no? No. Ah, qué bueno. Están siendo estudiados. Eso es muy importante. Todos los eventos que pueden atribuirse a la vacuna, al menos en el tiempo, deben ser notificados. Y eso se estudia. No importa si después resultó ser que justo se vacunó cuando estaba iniciando la enfermedad y fue positivo. Pero a nosotros el hecho de que se notifique nos da dos parámetros importantes. Primero, que la población está alerta. Y segundo, la fortaleza de nuestra notificación y evaluación. Porque hay un comité también de ESAVI, le llamamos, eventos supuestamente atribuibles a vacuna e inmunización. Hay neurólogos, anatomopatólogos, hay infectólogos. Esto es independiente del comité técnico asesor en vacunas. Entonces se hace como un cierre de caso, Carlos, ¿verdad? Qué bueno. En cuanto a las personas, ¿ya tienen cómo van a ir, de acuerdo a las edades y a las vulnerabilidades de los sectores, cómo van a ir aplicando las vacunas? Queremos iniciar con los mayores de 80, posteriormente los que están entre 69 a 79 y después a los menores de 79, ¿verdad? Que serían ya de 65 para arriba, ¿verdad? Esa es la idea para hacer, digamos, mucho más, o sea, para tener una organización. Claro. Entonces, por decirte, lunes y martes a los mayores de 80 y vamos a ir lanzando los días para... Pero ya, ¿desde cuándo se pueden empezar a inscribir las personas para recibir las vacunas? Eso se estuvo trabajando hoy. Nosotros estamos esperando terminar el formulario y la plataforma, porque, como te digo, paralelamente ya vamos a avanzar con los hogares, pero a fin de esta semana ya va a estar establecido y oficialmente seguramente se va a informar entre pasado mañana o incluso mañana si esto ya está a punto. Porque este formulario no solamente depende del Ministerio de Salud, sino que se estuvo trabajando en forma coordinada con otros ministerios y son los que nos ayudan y nos ponen a punto eso. Ahora, doctor, ¿usted qué pediría a la gente? Pues sobre todas las cosas que estén atentos a las informaciones que se van a ir lanzando, y te agradezco la pregunta, Carlos, porque hoy empezaron a circular las famosas informaciones falsas. Sí. Apareció una que dice a partir de las 12 de la noche pueden empezar a agendarse y son realmente, hacen mucho daño, porque después tenemos que salir a desmentir, ¿verdad? Yo no sé con qué intención, ¿verdad? Porque realmente jugar con esto, si es un juego, es de muy mal gusto. Entonces, que las informaciones van a salir y que estén atentos, ¿verdad? Y que no duden ni un solo minuto en llamar y preguntar. Nosotros incluso estamos pensando hacer tutoriales cuando llegue el momento para el agendamiento. La plataforma va a ser una plataforma amigable, de fácil uso, ¿verdad? Y se está trabajando intensamente. La idea es que la gente... ¿Cuándo va a estar disponible? Y esperemos que lo antes posible, ¿verdad? Nosotros tenemos la semana que viene, vamos a encarar el tema de los adultos mayores, de los hogares y de los hogares de ancianos y también en los hogares, ¿verdad? Y en ese tiempo, antes que termine esa vacunación, ya va a estar la plataforma. Bueno, acá me están preguntando, la abuela de la productora, ¿dónde se tiene que agendar? Sí, se va a hacer se va a socializar a través de los medios de prensa, ¿verdad? A partir de cuándo ya se pueden empezar a agendar, ¿verdad? Ajá. Sí, eso... Ahora, y por último, a los dos que están acá, si pueden responder. Rusia ofreció, dice, la posibilidad de que se pueda fabricar la vacuna acá. ¿Es posible? ¿Tenemos las condiciones para eso o es muy difícil? Sí, ofreció la transferencia tecnológica. Sí. Hay posibilidades en el sector privado y en el sector público. Justamente hoy, interesado nosotros por esa pregunta, empezamos a hablar también con otras direcciones, pero eso tiene que ir acompañado de una agencia regulatoria que también pueda habilitar la producción de estos biológicos tan importantes. La respuesta es sí. Sí se puede, solamente que hay que recibir esa transferencia tecnológica, desarrollarla, contextualizarla, ¿verdad? Y después avanzar con eso, ¿verdad? Pero por supuesto que se puede. Recibir la transferencia tecnológica, recibir
todo la capacitación, incluso incluso el procesamiento, la supervisión capacitante, la fórmula para la preparación, todo completo, todo eso. Tal cual. Y incluso también algunos dispositivos o máquinas que se utilizan, ¿verdad? Yo estoy hablando en forma general, seguro que hay algún Pero técnico. Sería espectacular, sí, es que es posible realizarlo, porque como esto va a ser, aparentemente, así como están las cosas, va a ser de aplicación anual esta vacuna, Sí. ¿verdad? Esto ya va a quedar probablemente. Entonces, si pudiéramos nosotros tenerlo acá, sería pero sensacional. De que se puede, se puede. Hay material humano para poder soñar con eso. Así que yo no creo que sea tan difícil, no creo que sea un sueño imposible. Bueno, está bien, eso ya me alegró, no creo que sea un sueño imposible. Y los sueños hay que soñarlos para tratar de conseguirlos. El cielo es el límite. Así mismo. Doctor, gracias por venir. No, por favor. A pesar de todo, también de todo tu trabajo, también doctora, vos, gracias. Yo sé que ustedes tendrían que estar trabajando, pero están acá informando a la gente y valoro muchísimo eso. Gracias por venir. Gracias. No, gracias por la invitación, Carlos. ¿Y quién es olimpista acá? Ninguno de los dos. Ninguno de los olimpistas. Bueno, entonces no le cuento después quiénes vienen. Vienen 2 olimpistas después para hablar de economía. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas, precios increíbles en celulares, televisores, lavarropas, heladeras y mucho más. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. TV LG Smart de 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 205.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, ¿qué tal Manuel Ferreira? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Santiago? Bien, ¿qué tal Santiago Peña? ¿Cómo estás? Un gusto, Carlos. Siempre un placer estar contigo acá con Manuel y con toda la audiencia. Bueno, gracias por venir. No sé por dónde comenzar porque La asamblea. Recibí ¿Podemos empezar la asamblea? Vos sabés que recibí, cuando se enteraron de que iba a estar Manuel Ferreira, recibí cualquier cantidad de mensajes diciéndome, bueno, preguntarle qué es lo que Olimpia está, que va a hacer por fiducia, qué es lo que va a hacer con su estadio y compañía. Vamos a comenzar rapidito, le damos satisfacción a la gente que está viendo, cortito, sí, explicar qué es la fiducia que va a llevar adelante Olimpia y después hablamos de la pobreza, ¿sí? La fiducia es un mecanismo de garantía, básicamente, de operaciones financieras que se puedan hacer. Con esta pandemia, una de las cosas que le pasó al fútbol, perdió toda su clientela, por llamarlo de alguna manera. La gente que se iba a la cancha, cayeron los precios de los jugadores de fútbol. Entonces los ingresos del club se resintieron y hay que refinanciar esta deuda y esta es una forma de refinanciarla a bajo costo y a largo plazo, ¿verdad? Esto es básicamente lo que estamos proponiendo. Bueno, ¿y qué es lo que propone? ¿De qué manera eso le va a beneficiar al socio, al hincha de Olimpia? No, ¿O al club? Al club en el sentido de poder ordenar unas finanzas que se le desordenaron por efecto de la pandemia fundamentalmente, porque se hicieron muchas inversiones que se esperaban que iban a ser rentables y al final terminaron no siéndolo, ¿verdad? Y pongo algunos ejemplos. Se hizo una ampliación en Villa Olimpia, se le contrató se compró el pase de Eli González que se lesionó, a De Bayor, etcétera, etcétera, que fueron inversiones que tenían que dar un cierto resultado y no dieron. Sí, no dieron. Entonces, se va a cubrir con eso y se va a tratar de salvar la finanza de Olimpia con la fiducia. Esa es una de las herramientas. Y la otra herramienta es darle un poco de rentabilidad a otros activos que tiene el club, como por ejemplo para uno, que está ubicado en un lugar privilegiado de la ciudad y que hoy, por ejemplo, sobre un terreno que vale $1.500 el metro, los perros se van a jugar fútbol. Entiendo. Y es siempre mejor hacerlo cuando uno está puntero y después de haber ganado un partido tan importante como el. Tan importante. Claro. No, claro. Los ánimos son otros. Los ánimos son otros, sí, efectivamente. Pero yo en mi carácter de socio y de hincha, ¿verdad? Yo creo que el mayor
la mayor contribución en este tipo de instrumentos es alargar el horizonte. Ya no se puede más planificar a corto plazo, ¿verdad? Y yo creo que lo que está haciendo la actual comisión directiva es llevar a un horizonte de largo plazo. La planificación no se puede más hacer al horizonte de una comisión directiva que es 2 años, ¿verdad? 2 años. O sea, esto tiene que ser una planificación a 10, a 15, a 20 años, ¿verdad? Así que creo que un club que tiene ya, o llegó a tener antes de la pandemia cerca de 20.000 socios al día, requiere esa visión de largo plazo y no simplemente la administración del día a día, sino planificada a largo plazo. Y claro, y con el señor de la fiducia acá, es seguro que va a resultar un éxito. Y no nos sorprendamos que después el estadio se llame Manuel Ferreira Bruschetti. Le agrega ahí el segundo apellido. Bueno, está hasta acá. Eso fue lo que pasó entonces. ¿Y se va a construir un estadio nuevo? ¿Se va a ampliar el estadio? ¿Qué va a No, pasar? lo que se consiguió es una autorización para estudiar un proyecto de ampliación del estadio y de toda la parte social también del club, ¿verdad? Ajá, bueno, está bien. Ahora vamos a ir al tema de la pobreza. Ya hablamos de la riqueza, ahora vamos a hablar del tema de la pobreza. No crea que no hablamos de la pobreza ya. Sí, no crea que hay mucha riqueza ahí también. Bueno, ¿qué es lo que dejó esta pandemia durante el 2020 y se está empezando a sentir en este momento? Hablé con ustedes dos dieron datos muy importantes y llamativamente la pobreza extrema se está concentrando en Asunción y el departamento central. Surgieron voces, obviamente, diciendo que no saben, no salen de Asunción, no saben lo que pasa por el campo profundo. Pero ustedes manejan datos y manejan datos que son realidades. ¿Cuál es la verdad de la pobreza desde el 2020 a esta parte? Una precisión antes, Carlos, no es que la pobreza se concentra en la capital, no es así. 60% sigue siendo un problema de la pobreza total, sigue siendo rural, y cuando medimos la pobreza extrema, 85%. Lo que ocurrió es que en esta pandemia, y por varios factores que son propios de Paraguay, el mayor deterioro se dio en la ciudad. Y en mi lectura ahí hay 2 elementos. Uno es que el año pasado fue un año muy bueno para el campo. Esa es la realidad. El campo siguió trabajando, hubo una cosecha de recuperación después del 2019. Pero el otro elemento es que desde el 2003, que es cuando nacen los programas sociales en el gobierno de Nicanor y después se fueron profundizando en los diferentes gobiernos, siempre se atacaron esas herramientas, o sea, atacaron el problema rural, que es donde se concentraba la pobreza. Entonces, no teníamos mecanismos desde la política pública para atacar la pobreza urbana. Y en esta pandemia, el golpe, la pérdida de ingresos vino al sector de servicios, que está principalmente en el sector urbano, ¿verdad? Entonces, la pobreza sigue siendo un problema rural, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que reconocer que esta pandemia tuvo un impacto tremendo en el sector de servicios, afecta más en el área urbana, pero la recuperación también va a ser más rápida también de esos sectores, ¿verdad? Ahora yo creo que después, y dejo después de Manuel, dónde podrían venir algunas alternativas para seguir bajando los niveles de pobreza, tanto urbana como rural. Ahora, Manuel, hiciste un hilo espectacular que nos sirvió de mucho a nosotros, a los periodistas, para explicar y entender un poquitito más. ¿Podría explicar a la gente ese hilo que hiciste acerca de la pobreza y poder resumirlo? Bueno, para mí siempre un cuestionamiento que yo me hice es, ¿por qué los números dicen una cosa y la percepción de la gente dice otra cosa? Porque vos mirás los números y la pobreza viene consistentemente disminuyendo en Paraguay. Pero consistentemente, no es una cosa de ahora. Estoy hablando de los últimos 25 años, ¿verdad? Es una cuestión real. Y sin embargo, la gente común dice, cada vez hay más pobres. ¿Y dónde vos ves la pobreza? Y no ves que hay más limpia vidrio y ves más mendigo por la calle. Y en realidad, cuando uno se pone a mirar los datos, la situación es bastante peculiar y yo creo que hay que entenderla. La gente no pobre, la variación de la población no pobre, fue de más o menos alrededor de 1.800.000 personas en este proceso de más o menos 25 años. La población pobre extrema, ¿qué le decimos pobre extrema? Le llamamos al indigente, la persona
la persona que no tiene para comer. ¿Cómo se sabe que no tiene para comer? Y porque se hace una canasta familiar de alimentos y dice, vos para comprar en Asunción necesitas tanto guaraníes para tener la cantidad de calorías que necesitas para vivir por día, ¿verdad? Que son creo que 2000 calorías, algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, eso no podés pagar. Esa gente indigente ha bajado dramáticamente en el Paraguay. El número bajó de más o menos 10 a más o menos, hoy está alrededor de 3.9. De 3.9, un número muy importante. Te digo más, durante esta pandemia ese número no subió. Es más, bajó, 0.1%. ¿Y por qué? Y por el campo. Por varias razones. Yo creo que no hay una sola razón. Uno fueron las transferencias monetarias condicionadas, funcionaron bien. Aunque haya sido tan poco para acá, porque... Claro, pero imagínate vos que una canasta familiar para poder sobrevivir en Asunción está más o menos en 200.000 guaraníes, 207.000 creo que es el número, que es la canasta para no ser pobre indigente, por persona, no por familia. Sí. O sea, si una familia de 5 estamos hablando de 1 millón de guaraníes. 1 millón de guaraníes, sí. ¿Verdad? Entonces, y se repartió 500.000 guaraníes. Sí. O sea, le repartiste más o menos a ese pobre 2 meses y medio de ingresos. Para alguna gente eso fue muy bueno. Muy bueno. Sin embargo, la pobreza no extrema. ¿Qué es la pobreza no extrema? La pobreza no extrema es una canasta familiar también que tenés que comprar, que incluye no solamente alimentos, sino también incluye vivienda, incluye vestido y otras cosas, transporte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa sí subió. Y cuando sumás las dos, lo que subió es la pobreza total. Esa pobreza total subió en 3,5. ¿Por qué subió eso? Y acá hay una cuestión que es importante de considerar. Paraguay ha venido sacando a gente de la pobreza. Cuando vos no sos pobre, ¿qué sos? Cuando vos dejás de ser pobre, o sea, podés cubrir ese presupuesto mínimo que necesitas. No, nosotros clase media. No, vulnerable. Se llama población vulnerable. Se llama población vulnerable. Vos sos clase media. Recién, cuando llegás a un nivel de ingreso determinado, que hoy está más o menos en 2 millones de guaraníes mensuales, ¿verdad? O sea, cuando está cerca del salario mínimo. Y ese sector vulnerable era bastante... Ese sector vulnerable, estamos hablando de un número que consistentemente se quedó fijo. Sí. Consistentemente se quedó fijo. Cuando vos mirás una distribución, y esta es tu línea de pobreza, hay mucha gente cerca de esa línea de pobreza, que no es pobre, pero está casi por ser pobre. Y voy a poner un ejemplo para que a la gente le quede más claro. Esta pandemia le afectó a un restaurante. Ese restaurante se cerró. ¿Qué le pasó al mozo que trabajaba en el restaurante? El mozo que trabajaba en el restaurante era una persona que cobraba seguramente 1 millón de guaraníes más propina. Te sacaba un mínimo, un poco más de un mínimo por mes, ¿verdad? Esa persona se le cerró el restaurante, se quedó entre Pampa y la vida, como dicen los argentinos. Seguramente alquilaba una pieza en un lugar en el Gran Asunción, desalquiló su pieza y volvió a su valle. ¿Dónde es su valle? Y en Cordillera, en Paraguarí, en San Pedro, en la casa del padre. A la casa del padre, sí, porque tenía garantizado alimento y vestido y vivienda. Y una cuestión que no es menor ahí. 37% de la población paraguaya sigue viviendo en el campo. El vínculo que tenemos con los paraguayos con el campo nos salvó, sí, en un país donde el Estado tiene muy poca cobertura. El Estado llega a poca gente. Vos mirás la cantidad de gente que trabaja en Paraguay y los que están en IPS son 1 millón nomás. Sí. Y hay casi 4 millones de paraguayos trabajando, ¿verdad? Entonces, ese vínculo con el Estado, donde el Estado ya no podía llegar, le dio el campo. Le dio la vaquita, le dio la cabra, el pollo. Y se ven los datos de empleo, ¿verdad? O sea, cuando mirás el último trimestre del año pasado contra el último trimestre del 2019, hay un crecimiento del empleo rural, en detrimento de una caída tremenda del empleo urbano, ¿no? Y fíjate una cosa que es importante.
Vos, para tener techo y tener comida, no necesitas muchos ingresos monetarios. Si vos tenés 3 vacas, hablamos de una propiedad de 10 hectáreas, donde hay un campesino que planta media hectárea de maíz, planta un poquitito de algodón, tiene su pollo, tiene su chancho, tiene su cabra, tiene 3, 4 vacas, tiene leche, tiene huevo, Sí. tiene un poco de carne Así mismo. y tiene sobre todo una vaca, por ejemplo, que es muy líquida. La vaca se vende mañana, el precio va a variar, pero se vende mañana. Una Vos caja tenés de un ahorro. terreno, no podés vender mañana el Sí. terreno. Pero Entonces, para terminar nomás, entonces yo tengo un valor patrimonial que me protege y tengo un ingreso natural que se me genera. Y eso es lo que provee el campo. Eso es lo que le permitió le permitió al paraguayo subsistir. En Argentina, donde vos tenés 3% de población rural, a diferencia de Paraguay, el del conurbano bonaerense no tiene dónde irse. No tiene dónde irse, no tiene qué hacer. Si el Estado no le subsidia, está frito. Carlos, yo creo que hay un consenso sobre el diagnóstico, ¿verdad? O sea, todas estas particularidades, todos estos números que dice Manuel. Ahora, yo creo que la pregunta es cómo nosotros enfrentamos esa retórica constantemente de ataque al campo. O sea, esa es una realidad. O sea, acá siempre, cada tanto vienen embates políticos, decir, no, al campo tenemos que cobrarle más impuestos, al campo tenemos, cuando el campo en realidad es el que está dando todas las respuestas y las soluciones en los momentos más difíciles, ¿verdad? Entonces yo creo que esto tiene que ser también una lección para valorar realmente la capacidad productiva que tiene el Paraguay y la riqueza que tiene ese sector productivo. Y este es un problema que se trata de instalar siempre, si no, en realidad Paraguay tiene que avanzar hacia la alta tecnología. Nadie puede dudar que la tecnología genera el valor agregado y es importante. Pero en realidad que en esta crisis nadie está comiendo celulares, ¿verdad? La gente está comiendo proteína animal, proteína vegetal y Paraguay tiene una capacidad enorme. La pregunta es cómo hacemos para romper ese problema de vulnerabilidad, que creo que es el problema más grande que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que la gente pueda escalar socialmente, que salga de la vulnerabilidad y pueda crecer, ¿verdad? Y ahí son otro tipo de herramientas, no son el PTU, no es la transferencia condicional. Yo creo que ahí es donde hay que tratar de atacar ese volumen de la población, esa gran mayoría de la población que es vulnerable, que no es clase media, que no es pobre extremo, pero está y en cualquier momento puede entrar de vuelta a la pobreza. Situación, vuelven otra vez para abajo. Que es lo que le pasó a este ejemplo del mozo, ¿verdad? Este ejemplo del mozo. Nosotros hemos tenido políticas que nos han ayudado a sacar a gente de la pobreza, pero no a sostener a gente fuera de la pobreza. Porque acá las políticas son más sofisticadas. Hay que dar una cuestión. La economía. Estamos más acostumbrados a sacar gente de la pobreza que a mantenerlos fuera de la pobreza. Exactamente. Por eso, ¿qué es lo que nos pasó? Fíjate que nosotros metimos más o menos 264.000 personas a la pobreza nuevamente. Con las transferencias condicionadas, con PTO, con ese tipo de cosas, evitamos que entren 233.000 más. Por tanto, nosotros íbamos a tener prácticamente, si no hacíamos nada, si nos quedábamos en el molde, íbamos a tener el doble de crecimiento de la pobreza de lo que tuvimos ahora. Y acá también hay una cuestión, porque yo creo que también hay cosas que hay que entender. Una de las mejores políticas de la pandemia ha sido la transferencia de PTO. ¿Con quién se hizo? Con el sector privado se hizo. Se le llamó al sector privado y se le dijo, siéntense en la mesa. Tengo esta plata que tengo que repartir, ¿cómo hago? Ya, yo me acuerdo que la primera posición fue, vamos a repartir a través de los intendentes. ¿Y qué iba a pasar si se repartía a través de los intendentes? Iba a ser un desastre. Donde el intendente era colorado, los liberales no iban a ligar, donde el intendente era liberal no iban a ligar los colorados, porque así es la gente. Así mismo. Se hizo un sistema de transferencia a través de los celulares, a través de las redes bancarias. Y hay quejas, pero son mínimas. Comparada con las quejas que hay
con el manejo que se hizo de los fondos para salud. Ahí hay un montón de quejas. Sí. Entonces, hay cosas que se hacen bien. Y cuando yo comparo estas dos políticas de la pandemia, la política de transferencias y la política de compra de medicamentos, ¿cuál es la diferencia? Acá se le tiró al sector privado. Y Manuel, yo y agrego acá un no. tema que creo que va a ser la próxima crisis, ¿verdad? Y es lo que puede retrasar la recuperación económica y revertir estos números de pobreza, que es el proceso de vacunación, ¿verdad? Que hasta hoy no tenemos garantías de cómo se va a implementar el proceso de vacunación. Y ahí yo creo que el sector privado también puede ayudar muchísimo. Sí, dijeron el que van sector a privado que es el puede que tiene, ayudar. o sea, ¿quién puede hoy organizar eventos masivos? No el sector público. El sector privado organiza eventos masivos. Pues te voy a decir una cosa. Para mí hay experiencias que hay que aprovechar. El sistema, y la gente se ríe cuando le digo esto, el sistema de vacunación antiaftosa que tiene Paraguay es considerado uno de los mejores del mundo. Te voy a decir, estos tipos saben vacunar vaca, no saben vacunar gente. Pero hay muchas similitudes. Por ejemplo, el manejo de la cadena de frío. Vos una vacuna no la podés llevar en tu mochila, Sí, ¿no? ¿verdad? Tenés que llevar con un sistema de cadena de frío. Senaxa hoy tiene la mayor distribución de heladeras para mantener vacunas que hay en Paraguay. ¿Por qué no aprovechar esto? Otra cosa, se va a vacunar en vacunatorio, 63 vacunatorios, 10 personas por hora. ¿Quién va a vacunar? Una enfermera. Pero la enfermera, el personal de blanco es un personal limitado. Que hoy necesita estar atendiendo a los enfermos. Claro. ¿Por qué no tenés a una enfermera que supervise y a estos muchachos que ya saben vacunar vacas, enseñarle a vacunar seres humanos? Yo varias veces traté de vacunar seres humanos, nunca nadie me permitió, por eso no sé vacunar, ¿verdad? Le propuse a varias personas, ¿no crees que yo te vacune? No, vos no. Y yo la primera vez, pero alguna vez pues le tenés que clavar a alguien, ¿verdad? Para poder aprender. No, Entonces, pero yo te iba a decir, hoy las farmacias están vacunando contra la influenza. Están vacunando, sí. ¿Por qué las farmacias, que hoy son una red nacional, deben haber, no sé, cerca de 600 farmacias a nivel nacional, que puedan ser centros habilitados Hay de que usar vacunación? todos los ¿verdad? recursos disponibles. Entonces, después yo mencionaba el tema de los eventos masivos, ¿verdad? Hoy que estamos viendo tanto que la gente está haciendo turismo médico, ¿verdad? Y se va a Estados Unidos a vacunar. La vacunación se hace en estadios de fútbol. En estadios de fútbol. En los supermercados estaban haciendo en o Miami, sea, sí. es todo un trabajo de logística, más allá del que ponga la vacuna. Sí. Atrás de eso hay todo un trabajo logístico de organizar, de que personas con esta numeración de cédula vayan por acá, personas de esta edad vayan por acá, que algunos vayan en auto, que otros vayan caminando. O sea, ese es un trabajo que nos va a pasar, yo adelanto, lo mismo que nos pasó con el tema de los recursos. Se aprobó, el 1 de abril se aprobó, creo, la ley de emergencia. Y no llegaban los medicamentos, y no llegaban los medicamentos, y no llegaban los medicamentos. Pero tampoco, tenemos la plata. Y los ¿qué es lo que medicamentos pasa? no llegaban. Entonces nos va a pasar que Estados Unidos va a vacunar para el 1 de mayo a 200 millones de habitantes, y ahí el gobierno le va a decir, ¿sabe qué, Pfizer? Te libero que vos le puedas vender. Lo mismo va a pasar en Europa, entonces nos van a llegar 3, 4 millones de vacunas de tiene una, pensado para el y vamos a 15. estar, ministro, ¿cuántas se vacunaron hoy? No, hoy vacunamos 200, sí. pero tampoco, nosotros tenemos que vacunar de a 50.000, o si no, en Claro. realidad, nosotros nos reíamos, ¿verdad? Pero en una publicación que sacó la revista The Economist, decía que Paraguay iba a ser el último país en llegar a la vacunación masiva en el primer trimestre del 2023. Y decían, no, pero esto es tan loco. Te juro que si nosotros no planificamos bien, nos va a pasar eso, que vamos a estar en comienzo del 2023 y vamos todavía a estar trabajando en la vacunación masiva. Eso sí es ineficiente. Y eso va a afectar la recuperación económica, y eso Claro. va a afectar el ingreso de la familia, y eso va a afectar La vida de la gente. la vida de la gente. Yo coincido con Santi, nosotros vamos a tener disponibilidad de vacunas pronto, Sí. pero pronto vamos a tener. Sí. Toda esta discusión sobre el tema de la vacuna se va a acabar y se va a volver ese el tema. ¿Cómo generamos? Y fíjate que una de las cosas que desnudó esta pandemia es la diferencia, es la ineficiencia del Estado paraguayo, mucho más grave que la corrupción. Mucho más grave que la corrupción. Porque si nosotros no hacemos lo que dice Santi, vacunar 50.000 personas en vez de vacunar 200, el problema es que
No vamos a poder reabrir los restaurantes, no vamos a poder reabrir los comercios, no vamos a poder reabrir la fiesta. Y la cantidad de gente, sí, la escuela, y la cantidad de gente que se queda atrapada Sí, en ese problema es enorme. Y el otro problema es que va a generar un problema de equidad tremendo, porque al mismo tiempo que reciba el sector público, también va a empezar a recibir el sector privado. ¿Quiénes se van a poder vacunar dentro del sector privado? La gente que tiene plata. Sí. Entonces, ¿quiénes van a estar en los hospitales y quiénes van a estar muriendo? Las personas más vulnerables. Entonces, es un problema de equidad tremendo. Entonces, esto no es que uno tiene la bola de cristal. Uno conoce cuál es el funcionamiento del Estado, ¿verdad? En su momento, allá por abril, se le decía al ministro de Salud que tercerice, que delegue el proceso de compra de medicamentos y que él se pueda concentrar en la política sanitaria. Y se emperraron en administrar ellos el proceso de compra. Y el desenlace todo lo vimos, ¿verdad? O sea, no estaban preparados para poder administrar un presupuesto. No, aparte, mucha corrupción y poco castigo Así mismo, a los corruptos. No es tanto ni corrupción siquiera. Ineficiencia más que corrupción. Yo vuelvo a repetir esto porque... Es la combinación. Porque es algo que no se analiza. Sí, pero yo creo que no se analiza mucho. El costo de la ineficiencia ha sido muchísimo más alto que el de la corrupción en este problema. Sí. Si se llama... Ahora, te voy a poner un ejemplo. ¿Y a cuánta gente mató? ¿A cuánta gente mató? A miles de y va a personas. seguir matando. Pero te voy a decir una cosa. La ineficiencia. Te voy a contar qué es ineficiencia. Yo tengo que conseguir la vacuna de Pfizer. ¿Qué hago? Me voy y trato de hablar con el tipo de Pfizer. ¿Quién es el que le conoce al tipo de Pfizer acá? El representante de Pfizer en Paraguay. De Pfizer, claro. ¿Por qué no te vayas a hablar con el representante de Pfizer y le decís, contactame con esto, veníamos a hacer un esquema, vamos a hacer algo acá donde vos me puedas ayudar, sobre todo a vincularme con esto? No se hizo esto, se mantuvo Manuel, en un secretismo. Y no se hizo adrede, ¿verdad? Porque hoy el ex jefe de gabinete reconoce que apelaron al programa COVAX, no era COVAX, ¿cómo se llama el programa de la OMS? COVAX. El programa COVAX, por el miedo que tenían que se sospeche de corrupción por la experiencia de la compra de medicamentos. O sea, el hecho inicial de corrupción con los primeros tapabocas, con los primeros insumos, fue lo que finalmente desencadenó para que el gobierno diga, nosotros nos casamos con este mecanismo que hoy fracasó. Mientras todos los otros gobiernos, aparte del mecanismo COVAX, también habían hecho eso de contactar a los laboratorios. El tema, lo más grave de todo esto es, es que la ineficiencia mató a mucha gente, mató a muchos médicos que están en primera línea, mató a mucha gente de nuestras familias, empobreció al país, empobreció a mucha gente y desde el Estado, desde el gobierno, no quieren reconocer el costo de la ineficiencia. Y eso es terrible, porque o son negacionistas del fracaso o sencillamente son unos soberbios de marca mayor. Y cualquiera de las dos cosas no es bueno para el país. Es una pena. Santi, gracias por venir. Un gusto, Carlos. Manuel, gracias por venir, por contarnos también los planes del Olimpia. No sabes la cantidad, cuando se enteraron que iba a venir, la cantidad de llamados y mensajes para que expliques. En serio, hasta podemos hacer un programa deportivo la próxima. Sí, no, la próxima vamos a hacer un programa deportivo. Yo la otra vez escuché, le estaban haciendo una entrevista en el programa deportivo de la 780. La verdad es multifacético, está expandiendo su horizonte. Sí, yo también vi, en el streaming le vi en televisión, es cierto. Así es, bien. Gracias, Santi, por venir. Un gusto, Carlos. Gracias, Manuel. Y a ustedes por otro miércoles más. Hasta la próxima.